Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Muy contentos de poder continuar en este Shabbat, esta serie que hemos denominado Sanidad del Alma. Yo te invito a que si estás apenas incorporándote a escuchar esta serie, bueno, puedas escuchar justo la parte número 1 en el canal de YouTube para que puedas tener todo el contexto. Y mira, a pesar de ello, voy a hablarte de una breve introducción resumiendo qué fue lo que vimos el Shabbat pasado. Quiero platicarte que justo comenzamos hablando de Nefesh. Nefesh es justo el alma. Y hablamos que, bueno, el alma, comprendiendo que el ser humano fue creado por Elohim. Fuimos creados por Elohim, fuimos creados como seres integrales. Y el alma, podemos ver que está profundamente relacionada con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestros deseos, con nuestra voluntad y con nuestra identidad. Una pregunta que nos hacíamos es, ¿cómo es que nacen las heridas del alma? ¿De dónde? ¿Dónde fue el origen de las heridas del alma? Bueno, justo hablábamos acerca de Bereshit, el principio, Génesis, donde íbamos al Edén. Vimos cómo la entrada del pecado trajo consigo miedo, trajo vergüenza, trajo culpa y trajo separación. También veíamos en el Shabbat pasado que a lo largo de nuestra vida, bueno, hemos experimentado experiencias, palabras y situaciones que han dejado huellas profundas y que, bueno, lamentablemente han generado patrones que se manifiestan muchas veces en nuestras reacciones. Por eso es que debemos entender algo muy importante. Un patrón aprendido no tiene que convertirse en nuestro destino. Esto es muy importante mencionarlo. Un patrón aprendido no tiene por qué convertirse en nuestro destino. La mente puede ser renovada, la vida puede ser transformada y el alma puede ser restaurada. Y de hecho, una pregunta que nos hacíamos es, ¿quién soy? Y justo hablábamos acerca de nuestra identidad. Comprendimos que nuestra identidad, ojo, no debe estar fundamentada en lo que otros dicen de nosotros. No debe estar fundamentada en nuestros logros, en nuestros fracasos, en nuestras circunstancias o en las etiquetas que tal vez en algún momento recibimos. Nuestra identidad comienza en Elohim. Y de hecho, en Génesis lo encontramos muy claro, Génesis capítulo 1, versículo número 27. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. Y esto nos lleva entonces directamente al tema que comenzamos a estudiar. La identidad es sumamente importante. ¿Qué ocurre cuando alguien nos hace sentir que no somos suficientemente buenos? ¿Qué ocurre cuando una persona que amamos nos rechaza? ¿Qué sucede cuando nos sentimos excluidos? Cuando tal vez somos comparados, cuando somos ignorados, cuando alguien nos dice que no valemos, cuando buscamos amor, pero lamentablemente recibimos rechazo, cuando buscamos pertenecer y nos hacen sentir que no pertenecemos. Es ahí donde aparece una de las heridas más profundas del alma que ya veíamos el Shabbat pasado, y me refiero al rechazo. El rechazo puede convertirse en algo mucho más profundo que una experiencia dolorosa. Puede comenzar a cambiar la manera en la que nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Podemos pensar que no somos suficiente, que no somos dignos de ser amados, que algo tal vez está mal con nosotros, que tenemos que demostrar nuestro valor, que si conozco realmente a las personas terminarán rechazándome. Pero mira, cuando esas ideas se arraigan en el corazón, la persona puede comenzar a vivir desde la herida y no desde su verdadera identidad. Eso es justo lo que veíamos en el Shabbat pasado. Y bueno, pues el día de hoy hablaremos acerca de una de las heridas también muy profundas del alma, y me refiero justo a el abandono. Hemos aprendido que el alma puede ser herida y que esas heridas
pueden influir profundamente en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de relacionarnos. Pero mira, una de las heridas que muchas veces está relacionada con el rechazo, pero que tiene características propias, me refiero al abandono. Porque mira, no es lo mismo que alguien nos diga no te quiero, a que nosotros experimentemos te necesito, pero te fuiste. El rechazo puede hacer que una persona cuestione su valor y el abandono puede hacer que cuestione su seguridad. Puede generar una pregunta como es, ¿quién permanecerá cuando vuelva a necesitar a alguien? No sé si tú te has preguntado en algún momento, ¿quién permanecerá cuando vuelva a necesitar a alguien? Mira, cuando esa pregunta queda sin resolver, el alma puede comenzar a vivir de una manera diferente. Puede desarrollar miedo a perder, puede aferrarse demasiado, puede desconfiar, puede evitar vínculos profundos, puede buscar constantemente señales de que la otra persona se irá. Y mira, paradójicamente algunas personas terminan alejando a quienes aman, precisamente por el miedo de ser abandonados. Por eso hoy no vamos simplemente a hablar de personas que se fueron, vamos a hablar de lo que el abandono puede hacer dentro de nuestra alma. Así que, ¿qué te parece si primeramente definimos qué es el abandono? Bueno, el abandono significa dejar a alguien, retirarse de una relación o dejar de proporcionar la presencia, la protección, el cuidado o el apoyo que esa persona esperaba. Pero mira, existe algo más profundo todavía. El abandono no siempre significa ausencia física. De hecho, una persona puede vivir en la misma casa y sentirse completamente abandonada. Puede probablemente tener padres, pero sentirse sola. Puede estar casada y experimentar una profunda soledad. Mira, de hecho puede hasta congregarse entre cientos de personas y sentir que nadie lo conoce. Por eso es que debemos nosotros distinguir sobre la soledad física y el abandono emocional. Es importante mencionarte que el abandono emocional ocurre cuando una necesidad profunda de conexión, de seguridad, de cuidado, de presencia, queda repetidamente sin respuesta. Y justo el primer abandono aparece después de la caída. Fíjate muy bien, Génesis capítulo 3, versículo número 8. Y oyeron la voz de Yahweh su Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Fíjate algo interesante, algo cambió. Antes, la presencia y después tuvieron que esconderse. Fíjate lo que había antes. Antes había comunión, pero después hubo separación. Bueno, aquí vemos cómo es que el pecado produjo una ruptura en la relación entre Elohim y el ser humano. Y desde entonces, la humanidad conoce una experiencia que no pertenecía al diseño original. Me refiero a la sensación de estar separado. Y mira, es importante el saber que el ser humano fuimos creados justo para la presencia. Y aquí hay algo muy importante. Elohim no creó al ser humano simplemente para darle mandamientos. Lo creó para relacionarse con él. Mira, la Torah nunca comenzó con cumplir estas reglas. No, la Torah comenzó con una relación. Elohim libera a Israel de Egipto, después establece su pacto, después entrega sus mandamientos y la obediencia surge dentro de una relación. Por eso el abandono, pues, resulta tan doloroso, porque toca una necesidad profunda del ser humano, pertenecer y permanecer en relación. Y es aquí cuando comprendemos que el abandono puede llegar a generar o a crear una creencia. Una experiencia de abandono no solamente produce tristeza en nuestra vida, puede producir una conclusión. Por ejemplo, fíjate muy bien, las personas siempre se van. No puedo confiar en nadie. Si amo demasiado, terminaré sufriendo. Tengo que aprender a sobrevivir solo.
Si me apego, me van a abandonar. Y mira, cuando este tipo de conclusiones las repetimos durante años, lamentablemente pueden llegar a convertirse en verdaderas fortalezas emocionales. La persona ya no responde solamente a lo que está ocurriendo, responde también a lo que teme que pueda ocurrir, el miedo a ser abandonado. Una persona puede no estar siendo abandonada, pero vivir permanentemente esperando el abandono. En el matrimonio, si la pareja tarda en responder, fíjate cómo son las cosas, ¿eh? Lo común es pensar, es que ya no me quiere. Mira, cuando un amigo tal vez ya no nos llamó, normalmente viene el pensamiento, es que ya no le importo. Si alguien probablemente necesita espacio, nos dice, ¿sabes qué? Necesito un espacio. Normalmente solemos pensar, es que me está dejando. Una pequeña distancia puede sentirse como una amenaza enorme, ¿te das cuenta? ¿Pero por qué? Bueno, porque el presente está tocando una herida del pasado. Una herida del pasado. El acontecimiento actual puede ser probablemente insignificante, pero la memoria emocional que activó puede ser enorme. Mira, un ejemplo lo encontramos justo en David. David conoció la soledad. Uno de los personajes que más nos permite comprender esto es justo David. David experimentó rechazo, fue perseguido, fue traicionado, tuvo que esconderse y hubo momentos en los que probablemente experimentó una profunda sensación de abandono. Salmos capítulo 27, versículo número 10. Ojo con lo que dice, ¿eh? Salmos capítulo 27, versículo número 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahweh me recogerá. Fíjate bien, David está en un escenario pues un tanto doloroso, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Pero mira qué interesante lo que afirma, Yahweh me recogerá. Aquí encontramos una verdad para la sanidad del alma. La ausencia de una persona, ojo, la ausencia de una persona no significa la ausencia de Elohim. Y aquí lo está diciendo David. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Yahweh me recogerá. Aquí es donde Elohim se revela como padre de los desamparados. Salmos capítulo 68, versículo 5 al versículo número 6. Dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Elohim en su santa morada. Elohim hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Fíjate el corazón de Elohim. Elohim presta especial atención a aquellos que experimentan desamparo. No es indiferente ante el abandono, no desprecia al que se siente solo, no ignora al que fue dejado atrás. Mira, el caso de Israel. Israel conoció el abandono. Israel estuvo durante siglos bajo esclavitud en Egipto. Generaciones enteras nacieron sin experimentar libertad. Pero veamos lo que dijo Elohim. Éxodo capítulo 6, versículo 6 al versículo número 7. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Fíjate bien lo que dice, os sacaré, os libraré, os redimiré y tomaré. Elohim lo que está haciendo es restaurar una relación. Israel no solamente necesitaba salir de Egipto, necesitaba saber a quién pertenecía. Y Elohim le responde, seré vuestro Elohim. Mira, una de las consecuencias más interesantes del abandono es el deseo de controlar. ¿Y por qué? Bueno, porque quien teme ser abandonado normalmente intenta controlar aquello que teme perder. Fíjate bien, normalmente este tipo de personas que suelen temer a ser abandonadas tratan de controlar relaciones,
Tratan de controlar conversaciones, tiempos, personas, decisiones, afectos. Pero ojo, existe aquí un problema. El control nunca produce seguridad verdadera. Porque la verdad es que no podemos controlar completamente a otra persona. De hecho, Yeshua enseñó algo radical. Mateo capítulo 6, versículo número 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Fíjate, la ansiedad intenta controlar aquello que solamente Elohim puede sostener. Bueno, de hecho, Yeshua enfrentó al abandono. Y aquí encontramos uno de los momentos más profundos del Brit Hadashah, en el huerto del Getsemaní. Yeshua experimentó la soledad. Sus discípulos no pudieron permanecer despiertos con él. Mateo, capítulo 26, versículo número 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mira, el Mesías conoce lo que significa experimentar la soledad. Pero mira, aquí hay algo más profundo todavía. Mateo capítulo 27, versículo número 46. Cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Mira, Yeshua entra en el lugar más profundo del sufrimiento humano. No es un Mesías distante de nuestro dolor. Es uno que conoce el sufrimiento desde dentro. La frase de Yeshua debe comprenderse dentro del salmo que está citando. Salmos capítulo 22, versículo número 1. Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Pero mira, algo interesante con este salmo. Este mismo salmo termina en esperanza. Salmos capítulo 22, versículo número 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él se escondió su rostro, sino que cuando clamó, a él le oyó. Este es un punto crítico. El sentimiento de abandono no necesariamente significa abandono real. Podemos sentirnos solos sin estar solos. Podemos sentir que Elohim está lejos sin que Él haya dejado de estar presente. Y es aquí donde el alma necesita aprender a distinguir. Necesitamos aprender a distinguir. Aquí debemos hacernos una pregunta. A ver, ¿estoy reaccionando ante lo que está sucediendo o ante lo que temo que pueda suceder? Porque mira, una persona herida puede interpretar la distancia como abandono, una corrección como rechazo, un silencio como indiferencia, un cambio como pérdida y una despedida temporal como un abandono definitivo. Por eso la sanidad implica aprender a distinguir. ¿Qué tenemos que aprender a distinguir? Los hechos, lo que sucede realmente, de nuestras interpretaciones. Lo que ocurrió puede ser real, pero la conclusión que hicimos sobre nosotros mismos puede no ser verdadera. ¿Te das cuenta? Ahora veamos la promesa para la restauración del alma. Hebreos capítulo 13, versículo número 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desamparará ni te dejará. Aquí vemos cómo esta promesa confronta directamente la herida del abandono. A ver, ¿qué es lo que está diciendo nuestro Abba? No te desampararé, no te dejaré. Así que no significa que nunca lleguemos a perder personas, no significa que nadie nos abandone, no significa que jamás experimentemos soledad, significa algo mucho más profundo. Nuestra seguridad última nunca depende de la permanencia de otras personas. Nuestra seguridad está en Elohim. La sanidad no consiste en que todos se queden. Este punto es muy importante. Quizá esperamos que sanar signifique ahora nadie me va a abandonar, pero eso no es algo realista. ¿Por qué? Porque bueno, las personas pueden irse, las relaciones tal vez pueden terminar, los amigos pueden cambiar, las circunstancias pueden separarnos. Pero mira, la verdadera sanidad ocurre cuando el alma puede decir, a ver, aunque alguien se vaya, mi identidad permanece.
Aunque alguien me rechace, sigo siendo amado por Elohim. Aunque yo esté solo, no estoy abandonado. Esto es libertad. Cuando una persona comienza a sanar el abandono, deja de relacionarse desde la necesidad desesperada. Ya no dice, necesito que te quedes para saber que yo valgo. No, ahora puede decir, te amo, pero mi identidad no depende de ti. ¿Te fijas? Ya no necesita controlar porque puede confiar. Ya no interpreta cada distancia como una amenaza. Puede dar espacio. Ya no exige amor para sentirse seguro. Puede recibir amor, de hecho, sin esclavizarse. Y esto es justo la restauración del alma. Quiero que contestes a ti mismo estas preguntas. Pregúntate delante de Elohim. A ver, ¿tengo miedo constante de perder a las personas que yo amo? ¿Interpreto rápidamente el silencio o la distancia como rechazo en mi vida? ¿Me cuesta confiar porque alguna vez alguien que debía permanecer se fue? ¿Intento controlar mis relaciones para evitar ser abandonado? ¿Me aferro a las personas por miedo a quedarme solo? ¿Me alejo emocionalmente antes de que alguien tenga la oportunidad de abandonarme? ¿Será que he permitido que una experiencia de abandono determine mi identidad? ¿Puedo creer que aunque las personas puedan fallarme, Elohim no me abandonará? Pregúntate, ¿cuál es la verdad que nosotros debemos aprender a reemplazar? La verdad que debemos reemplazar, tal vez dentro de nosotros existe una frase, estoy solo. Bueno, hoy necesitamos reemplazarla. Esta frase que lamentablemente se convirtió en una verdad porque la repetiste por mucho tiempo en tu vida, pero hoy necesitamos reemplazarla por la verdad de la palabra de Elohim. ¿Qué dice Hebreos 13, versículo número 5? No te desampararé ni te dejaré. Así que repito, tal vez estamos pensando, es que todos terminan yéndose en algún momento, pero fíjate lo que dice Elohim. Salmos capítulo 23, versículo número 1, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Tal vez en algún momento pensamos, es que nadie me recogerá. Pero mira, David lo declaró. Salmos 27, versículo número 10, con todo, Yahweh me recogerá. El abandono puede enseñarle al alma a vivir esperando la pérdida, pero Elohim quiere enseñarnos a vivir desde la confianza. La sanidad no consiste en negar que fuimos abandonados, tampoco consiste en fingir que aquello tal vez no dolió. La sanidad comienza cuando podemos reconocer si aquello ocurrió, si me dolió, sí, dejó una huella, pero también podemos decir, aquello no tiene la última palabra sobre mi vida. Porque nuestra historia no termina en el lugar donde alguien nos dejó. Nuestra historia continúa en las manos de aquel que dijo, no te desampararé ni te dejaré. Bueno, ¿qué te parece si vemos otra marca que pueda haber muchas veces en nuestra alma? Me refiero a la vergüenza. Cuando la herida deja de decir, es que hice algo malo y comienza a decir, hay algo malo en mí, aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es la vergüenza? Debemos distinguir primeramente algo fundamental. La culpa nos dice que hicimos algo malo, pero la vergüenza nos dice que somos malos. La culpa puede llevarnos al arrepentimiento, pero la vergüenza, ojo, puede llevarnos a escondernos. La culpa señala una conducta, pero la vergüenza ataca nuestra identidad. Y por eso la vergüenza puede ser una de las heridas más destructivas de nuestra alma. Porque no solamente cuestiona lo que hicimos, cuestiona quiénes somos. Veamos la primera aparición de la vergüenza. Vamos nuevamente a Génesis. Génesis capítulo 2, versículo número 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Fíjate bien, ¿eh? Antes del pecado no existía vergüenza. Adán y Java estaban completamente expuestos y sin embargo no tenían necesidad de esconderse. ¿Por qué?
Bueno, porque no había culpa, no había pecado, no existía una identidad fracturada, no existía miedo al juicio, había transparencia completa delante de Elohim y entre ellos. ¿Pero qué fue lo que pasó? Génesis capítulo 3, versículo número 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cosieron delantales. Observemos algo. Antes había desnudez sin vergüenza. Después hubo desnudez, hubo vergüenza y entonces se ocultaron. Mira, la primera reacción del ser humano después de pecar fue intentar cubrirse. Y aquí aparece un patrón que continuará a lo largo de toda la historia. Cuando sentimos vergüenza, queremos escondernos. La vergüenza produce que queramos escondernos. Génesis capítulo 3, versículo número 8. Y oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Fíjate, el mismo Elohim con quien caminaban ahora es percibido como alguien de quien deben esconderse. La vergüenza distorsiona nuestra percepción y nos hace pensar, a ver, si Elohim realmente supiera quién soy, la verdad es que ni siquiera me aceptaría. Y aquí comienza uno de los grandes problemas espirituales de la vergüenza. Nos hace escondernos, ojo, precisamente de aquel que puede sanarnos. Adán y Java intentaron resolver su vergüenza por ellos mismos, se cubrieron, construyeron una solución humana para una fractura del alma. Y nosotros seguimos haciendo lo mismo. Muchas veces tratamos de cubrirnos con éxito, con dinero, con conocimiento, con religiosidad, con apariencia, tal vez hasta con servicio, con control. Pero mira, por fuera parecemos muchas veces fuertes, pero por dentro seguimos escuchando, no somos suficientes. Fíjate qué interesante, la religiosidad también puede convertirse en una hoja de higuera. Podemos conocer Torah, podemos memorizar versículos, podemos conocer de las fiestas, de hecho podemos defender acerca de las fiestas de Torah, podemos hasta servir, podemos enseñar y aún así esconder un corazón lleno de vergüenza. Porque mira, la obediencia exterior nunca fue diseñada para reemplazar la transformación interior. Elohim no quiere solamente que aparentemos santidad. Elohim quiere transformar nuestro corazón. David conoció profundamente esta experiencia. Después de su pecado, veamos una oración extraordinaria. Salmos 32, versículo del 3 al versículo número 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mira, David estaba intentando callar y encubrir, pero cuando confiesa, la dinámica cambió. La vergüenza quiere esconder, el arrepentimiento verdadero, la teshuvah, lleva a la luz. Así que podemos ver aquí una gran diferencia entre la culpa y la vergüenza. La culpa nos dice, hicimos algo que estuvo mal. Y la respuesta saludable es, necesito arrepentirme. La vergüenza, por otro lado, dice, soy una persona mala. Y una respuesta destructiva es, necesito esconderme. La culpa puede llevarnos hacia Elohim, pero la vergüenza puede alejarnos de Él. Por eso la Escritura no nos llama a vivir permanentemente bajo condenación. Romanos capítulo 8, versículo número 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua nuestro Mesías, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto no significa que el pecado no tenga consecuencias. Significa que el pecado arrepentido no tiene que convertirse en una sentencia permanente sobre nuestra identidad. Así que podemos ver una diferencia entre hice algo incorrecto y soy irremediablemente incorrecto. ¿Te das cuenta? La primera
puede producir arrepentimiento. Sé que hice algo que estuvo mal, pero la segunda puede destruir nuestra alma. La vergüenza también puede afectar nuestra relación con nuestro propio cuerpo. Génesis capítulo 3, versículo número 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjate bien, el cuerpo que originalmente era parte de la buena creación de Elohim, ahora se convierte en objeto de vergüenza. Esto puede ayudarnos a comprender por qué algunas personas desarrollan una relación profundamente conflictiva con su propia imagen. Normalmente podemos encontrar personas que continuamente se están comparando, que se esconden, que se sienten insuficientes, que se obsesionan con su apariencia, que a toda costa buscan aprobación. A ver, la pregunta deja de ser cómo me creó Elohim y se convierte en cómo me ven los demás. Una de las maneras más poderosas para poder formar vergüenza es mediante las palabras repetidas. Fíjate bien. Un niño que escucha continuamente, eres un inútil, puede comenzar a creer, es que no tengo valor. Un adolescente que escucha, nunca vas a lograr nada, puede construir su identidad alrededor de esta afirmación. Una persona constantemente humillada puede aprender, es que es mejor no llamar la atención. Pero veamos lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 12, versículo número 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ojo, las palabras pueden herir, pero también pueden convertirse en medicina. Las palabras pueden herir, pero también pueden sanar. Hay heridas que no dejan ninguna marca visible. No hay una cicatriz en la piel, no hay una fractura, no hay sangre. Pero una frase pronunciada en un momento correcto o incorrecto puede permanecer en el corazón durante años. Algunas personas llegan a la adultez cargando palabras que escucharon cuando eran niños. Tú no sirves para nada, nunca lo vas a lograr, eres igual que tu padre, nadie te va a querer, eres un problema, eres feo, no eres suficientemente bueno. Quizá quien las pronunció las olvidó, pero quien las recibió puede haberlas convertido en una de las definiciones de sí mismo. Y aquí encontramos algo muy importante. Las palabras no solamente comunican información, pueden construir interpretaciones sobre nuestra identidad. Un niño no siempre tiene la capacidad de decir, es que mi padre está enojado y está diciendo algo injusto. Muchas veces, de hecho, lo interpreta como mi padre está enojado conmigo porque hay algo malo en mí. Y esa interpretación, lamentablemente, puede permanecer y entonces a crear una identidad errónea de este muchacho. Vemos lo que dice Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. No dice simplemente que las palabras son buenas o malas. Las compara con golpes de espada. Fíjate bien, ¿eh? Una espada puede penetrar, puede cortar, puede dejar una herida. Y de la misma manera, una palabra puede penetrar profundamente en nuestra alma. Pero la misma boca puede convertirse en medicina. Dice en el versículo, mas la lengua de los sabios es medicina. Fíjate bien, la misma capacidad humana de hablar puede utilizarse para destruir o para restaurar. Una palabra puede decir, no sirves, pero también puede decir, tienes mucho valor. Puede decir, nunca vas a cambiar, pero también puede decir, tú puedes levantarte y tú puedes comenzar de nuevo. Puede decir, tu pasado te define, pero también puede decir, tu pasado no tiene la última palabra sobre tu vida. Y esto nos lleva a algo muy importante. La sanidad del alma implica aprender a identificar qué voces hemos permitido que definan nuestra identidad. ¿Qué voces hoy están dentro de ti? Quizá hoy no hay nadie diciéndote,
no eres suficiente, pero esa voz continúa dentro de ti. Quizá nadie te está diciendo en este momento no vales nada, pero tú sigues hablándote de esa manera. No todas las voces que escuchamos actualmente comenzaron dentro de nosotros. Algunas las aprendimos. Fueron palabras tal vez de un padre, de una madre, de un maestro, de un hermano, de nuestra pareja, de una autoridad, de alguien que tenía influencia sobre nosotros. Y con el tiempo dejamos de escuchar aquella voz externa, pero lo interiorizamos ese mensaje. La persona que nos dijo, nunca vas a lograr nada, puede haber desaparecido, de hecho, hasta de nuestra vida. Pero nosotros continuamos repitiéndonos ese mensaje interiormente. Eso significa que una parte de la sanidad entonces consiste en preguntarnos, ¿quién me enseñó a hablarme de esta manera? No toda palabra que recibiste es verdad. Una persona, repito, pudo haberte llamado fracasado, pero no significa que tú seas un fracasado. Alguien pudo haberte llamado indigno, pero eso no demuestra y no determina tu valor. Alguien pudo haberte dicho, nunca vas a cambiar, pero eso no significa que Elohim haya terminado contigo. Por eso necesitamos aprender a confrontar nuestras creencias con la palabra. No todo lo que escuchamos merece convertirse en una verdad dentro de nosotros. Si las palabras humanas pueden construir interpretaciones sobre nuestra identidad, necesitamos conocer la voz de Elohim. Génesis capítulo 1, versículo número 3 dice, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Fíjate bien, ¿eh? Cuando Elohim habla y algo sucede, su palabra produce orden donde había caos, produce luz donde había oscuridad. Y esto también nos enseña un principio muy importante. La palabra de Elohim puede traer orden al caos interior de nuestra vida. Donde nosotros aprendimos que no somos suficientes, Elohim nos confronta con su verdad. Donde aprendimos es que estoy solo, su palabra nos recuerda su presencia. Donde aprendimos no tengo valor, la escritura nos recuerda que fuimos creados a su imagen. Salmos capítulo 107, versículo número 20. Envió su palabra y lo sanó y libró de su ruina. Fíjate bien, envió su palabra y sanó. No estamos hablando de una frase motivacional. Estamos hablando de la capacidad de la palabra de Elohim para confrontar, ordenar, restaurar y transformar el interior de nuestra vida. Por eso la sanidad del alma no consiste simplemente en pensar positivamente y decir todo va a estar mejor. No, consiste en reemplazar las mentiras que hemos aprendido por la verdad de Elohim. Pero mira, también debemos aprender a hablar. No solamente debemos preguntarnos qué palabras recibí, también debemos preguntarnos qué palabras yo estoy dando el día de hoy. Porque una persona herida puede convertirse sin darse cuenta en transmisora de la misma herida. Alguien que fue humillado aprende a humillar. Alguien que fue criticado aprende a criticar. Alguien que fue rechazado aprende a rechazar. Alguien que fue tratado con mucha dureza trata así a los demás. Por eso la sanidad no solamente consiste en dejar de recibir palabras destructivas, también consiste en dejar de producir estas palabras. Nuestra boca puede ser parte y es parte de esa restauración. Proverbios 16, versículo número 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Mira, hasta lo pronuncio y suena con tanta delicadeza y suavidad. Fíjate bien, palabras, alma, medicina. Esto significa que nuestras palabras dentro del hogar importan. Las palabras que decimos a nuestros hijos importan. Las palabras que decimos a nuestra pareja importan. Las palabras que decimos a nuestros hermanos importan. Las palabras que decimos a nuestros padres importan.
Las palabras que nos hablamos entre congregación importan. Y también importa cómo nos hablamos a nosotros mismos. A ver, pregúntate, ¿qué frase negativa sobre mí mismo he repetido tantas veces que terminé creyendo que era verdad? ¿Será que algún día escuchamos eres tonto y terminamos pensando que somos tontos? A ver, pregúntate, ¿esa frase viene realmente de Elohim o se trata de una herida? ¿Te das cuenta cómo podemos ahora distinguir? Porque quizá llevas años intentando sanar una herida mientras continúas hablándote con las mismas palabras que originalmente se produjeron. Pero qué interesante, la sanidad cambia nuestro lenguaje. Cuando el alma comienza a ser restaurada, algo cambia. Ya no decimos soy un fracaso. Tal vez podemos decir fallé, pero puedo aprender y levantarme. Ya no decimos nadie me quiere. Ahora podemos decir estoy experimentando rechazo, pero mi valor no depende de eso. Ya no decimos hay algo malo en mí, sino tengo heridas que necesitan ser restauradas. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia enorme entre ambas cosas. La primera convierte la herida en identidad, pero la segunda reconoce la herida sin permitir que defina quién somos. Hay palabras que dejaron heridas en nuestra alma, pero la palabra de Elohim puede convertirse en la verdad que comienza a sanar esas heridas. Y veamos, ¿qué pasa con la vergüenza? Bueno, la vergüenza justo produce máscaras en nuestra vida. Una persona avergonzada aprende a esconder determinadas partes de sí misma. De hecho, son personas que pueden llegar a crear una versión pública, una versión que todos pueden aceptar, pero detrás de esa máscara permanece el miedo. Y suelen pensar, si realmente supieran quién soy, me rechazarían. Y entonces aparece una vida dividida, lo que muestro contra lo que realmente siento. A ver, la restauración comienza cuando dejamos de vivir escondidos delante de Elohim. Elohim nos pregunta, ¿dónde estás? Fíjate, Génesis capítulo 3, versículo número 9. Mas Yahweh Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? A ver, Elohim sabía perfectamente dónde estaba Adán. La pregunta no buscaba información. Lo que buscaba era confrontar al hombre. ¿Dónde estás? A ver, no solamente era físicamente. A ver, ¿dónde estás emocionalmente? ¿Dónde estás espiritualmente? ¿Dónde estás en tu relación conmigo? ¿Dónde te escondiste? La sanidad comienza cuando podemos responder honestamente, aquí estoy. Y aquí Elohim cubre la vergüenza. Génesis capítulo 3, versículo número 21. Y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fíjate, Adán intentó cubrirse con hojas. Elohim los cubrió de otra manera. Aquí aparece un principio importante para tu vida. El hombre intenta cubrir su vergüenza. Elohim provee cobertura. No podemos sanar la vergüenza simplemente construyendo mejores máscaras. Necesitamos recibir la cobertura que viene de Elohim. Veamos la escritura, lo que nos presenta de Yeshua enfrentando públicamente la vergüenza. Hebreos capítulo 12, versículo número 2. Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Elohim. Fíjate bien, ¿eh? La cruz era una muerte pública, humillante, vergonzosa, y sin embargo, Yeshua no permitió que el oprobio definiera su identidad. ¿Te das cuenta? Él soportó la vergüenza para llevar redención. Eso tiene una enorme importancia para nosotros. La vergüenza que nosotros queremos esconder, Yeshua, nuestro Mesías, estuvo dispuesto a cargar públicamente. Veamos cómo trató Yeshua a personas que otros habían marcado. No comenzó preguntando qué hiciste, para luego humillarlas. Él lo que hacía era restauraba su dignidad. Restauraba su identidad, restauraba la relación.
Por eso una de las características del ministerio de Yeshua fue acercarse precisamente a aquellos que otros consideraban indignos. Sanar la vergüenza no significa convencernos de que nunca hicimos nada malo. Significa aprender a diferenciar mi conducta de mi identidad. Así entonces puedo reconocer hice algo malo sin concluir soy irremediablemente malo. Puedo decir fallé sin decir soy un fracaso. Puedo reconocer me equivoqué sin concluir no tengo valor. Porque, ojo, nuestra identidad no está fundamentada en nuestros peores momentos, está fundamentada en Elohim. La vergüenza nos dice, escóndete. Elohim te dice, ven. La vergüenza te dice, no eres digno. La gracia nos dice, hay restauración. La vergüenza nos dice, tu pasado te define. Pero la palabra de Elohim dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo número 17. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que no te preguntes únicamente, ¿has sentido vergüenza? Pregúntate, ¿existe alguna parte de mi historia que todavía intento esconder? ¿Hay algo que ocurrió en mi pasado que todavía me hace sentir indigno? ¿He confundido lo que hice con quien soy? ¿Hay palabras que alguien dijo sobre mí que todavía gobiernan mi identidad? ¿Me cuesta aceptar amor porque pienso que realmente no lo merezco? ¿Intento ser perfecto para evitar que otros descubran mis debilidades? ¿Hay áreas de mi vida donde todavía me escondo de Elohim? A ver, ¿qué pasaría si dejara de esconderme y permitiera que Elohim vea aquello que llevo años intentando ocultar? Bueno, este es justo el camino de la restauración. La restauración de la vergüenza puede comenzar siguiendo un camino muy sencillo. Primero, reconocer. Esto ocurrió. Darle un nombre, nombrarlo. Esto fue lo que me produjo vergüenza en mi vida. Y luego distinguir. A ver, lo que hice no determina completamente quién soy yo. Luego confesar. Lo llevo delante de Elohim. Recibimos. Aceptamos su perdón y su verdad. Renovamos. Ya no voy a construir mi identidad sobre aquellas experiencias y caminamos. Voy a vivir desde lo que Elohim dice acerca de mí. Fíjate el caminito. Reconocemos, nombramos, distinguimos, confesamos, recibimos, renovamos y caminamos. La vergüenza quiere mantenernos escondidos, pero Elohim quiere restaurarnos. La vergüenza nos dice, si conocen quién eres realmente, van a dejar de amarte. Pero ve lo que nos dice la palabra. Elohim ya conoce quiénes somos realmente. Él conoce todos nuestros errores, conoce todas nuestras heridas, todos nuestros pensamientos. Él conoce aquello que nadie más conoce. Y aún así, Él te llama. Y no para justificar el pecado, sino para restaurarte. Por eso la pregunta de Génesis sigue resonando. ¿Dónde estás tú? Quizá durante mucho tiempo has vivido escondido detrás de hojas de higuera modernas como la apariencia, el conocimiento, la religiosidad, el perfeccionismo. Pero hoy Elohim nos invita a dejar de escondernos, porque la sanidad comienza cuando podemos presentarnos delante de Él sin máscaras. Y mira, esta historia continuará. El próximo Shabbat continuaremos esta gran serie que hemos denominado Sanidad del Alma. ¿Qué te parece si damos gracias? Padre, Abba, hoy reconocemos delante de ti aquellas áreas de nuestra alma donde todavía existe temor a ser abandonados. Queremos traer delante de ti las pérdidas, las ausencias, las despedidas y aquellas experiencias que nos hicieron sentir solos. Perdona cuando hemos intentado controlar a otros por miedo a perderlos. Sana las áreas donde todavía vivimos esperando que alguien se vaya. Enséñanos a distinguir entre lo que ocurrió y las mentiras que nuestra alma construyó alrededor de aquello. Abba, devuélvenos la seguridad de saber que nuestra identidad no depende de quién se queda o quién se va,
que podemos descansar en tu presencia, porque aunque las personas puedan fallarnos, tú permaneces fiel. Aunque podamos alguna vez sentirnos solos, tú no nos has abandonado. Restaura nuestra alma, renueva nuestra mente, sana nuestra memoria y enséñanos a relacionarnos desde el amor, no desde el miedo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.